Oremos. Padre Santo, damos gracias por una vez más poder tomar este tiempo juntos para parar lo que estamos haciendo, abrir las Escrituras y estudiar tu palabra. Pido, Señor, que bendigas estos momentos juntos, tanto para los que estamos aquí en el local como los que están conectados desde sus casas. Pido, Señor, que bendigas estos momentos que pasamos en la palabra. Entonces te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, comparto la pantalla para los que estáis en casa. Estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis. A ver si encuentro la pantalla esa. Bien, lo he encontrado. Me ha costado, pero ya lo tengo. Hemos hablado la semana pasada de Apocalipsis 17, si en el documento estaba en la página equivocada. La semana pasada miramos el capítulo, si esto es de los niños, que Sí. es como un dibujo. La Esa sí, pero mira, igual va a ser mejor esta. Ay, no, esta está en hebreo. Es una Biblia. Biblia, si quieres, se puede usar. Yo creo que es árabe, si no me equivoco. Sí. Árabe o hebreo me Pero suena da igual. chino. Bien, estamos en Apocalipsis 18. La semana pasada estuvimos mirando el 17 y empezamos el 18. Pero en estos dos capítulos tenemos el enfoque puesto en Babilonia. Entonces, Babilonia, ¿en qué sentido Babilonia? No Babilonia, literalmente la ciudad de Babilonia, lo que nosotros conocemos como Babilonia. Esto está en lo que hoy en día es Irak. Por cierto, Saddam Hussein, una de sus metas era reconstruir Babilonia, buscando la gloria de Babilonia, lo cual no llegó a hacer. Pero aquí hablamos de Babilonia, pero en sentido figurativo, en que estamos entendiendo que está hablando de este lugar de anticristo. ¿Y por qué tenemos el juicio contra Babilonia dos veces? ¿Por qué tenemos el capítulo 17 y el capítulo 18? Y la respuesta es que primeramente vemos Babilonia como el sistema religioso de anticristo y luego vemos Babilonia como el sistema económico, financiero, o sea, vemos el poder religioso y el poder secular. Y entonces vimos la semana pasada cómo Dios trae su juicio contra ese sistema religioso de Babilonia y esa mujer que iba cabalgando sobre la bestia, pues recibe ese juicio contra ella, que curiosamente viene porque al final los reyes mismos que han fornicado con ella, en el sentido que en un momento han sido sus amantes, ahora ponemos esto en el contexto de el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, el que da la adoración que Dios merece, pero lo entrega a cualquier religión humana, realmente está en ese adulterio espiritual. Bien, esta es la imagen de esta mujer y vemos que Dios la juzga, pero la juzga precisamente con los reyes de la tierra que antes habían fornicado con ella, pero vuelven contra ella, la desprecian y que la rechazan. Y entonces entendemos que de alguna forma ese sistema religioso de anticristo que habíamos visto en los capítulos anteriores, que anticristo tiene un falso profeta. Ese falso profeta hace una imagen y la imagen habla, como que la imagen como si casi tiene vida. Y entonces todo el mundo adorar delante de esta imagen y estos mismos que han adorado delante de esta imagen, llega el momento en que desprecian a esta religión y vuelven contra ella y la destruyen.
Entonces, el capítulo 17 vemos cómo viene este juicio contra Babilonia espiritual, o sea, el sistema religioso. En el 18 ya entramos en lo que es el resto de este juicio contra Anticristo. Entonces, no solamente tenemos la destrucción de esta parte religiosa, sino ahora también ese sistema económico, financiero, que mueve todo en el mundo. Recordamos que sin la marca de Anticristo o marca de la bestia, no se puede ni comprar ni vender. Y los que son seguidores, adoradores de Dios, pues están excluidos de este mundo financiero. De alguna forma, tienen que sobrevivir sin poder comprar y vender dentro del sistema. Y ahora viene el momento en que Dios dice, no habéis perdido nada al no estar en el sistema, porque yo voy a traer juicio contra ese sistema. Habíamos mirado los primeros versículos, pero vamos a por lo menos volver a leer y luego a partir de ahí pues entramos en la sección. Muy bien, veo que Isa está conectada. Muy bien, me alegro. ¿Ya no escuchas? Están leyendo mis labios. Pues hablo claramente. Bueno, esperamos que pueda conectar en algún momento para escuchar. Bien, voy a leer rápidamente los primeros versículos y así entramos otra vez en el tema del 18. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble sobre sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Estas primeras palabras fueron las que vimos la semana pasada y notamos como Dios anuncia el juicio que viene y llama a su pueblo a separarse. Y realmente entendemos que esto es siempre el patrón de Dios. Dios nos llama a separarnos. Ahora, separarnos para no tener ningún contacto con nadie, no. Uno de los grandes errores del cristianismo en el sentido más amplio de la palabra ha sido el pensamiento de que si nos encerramos alejados del mundo, hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Y no habéis visto las persianas abiertas? Ah, pues sí. Bueno, pues me alegro mucho. Hola, buenas. Adelante, adelante. Cosillas. Pues con ponerle... ¿Usted se queda con nosotros? ¿Se queda? Ah, perfecto. Muy bien, me alegro mucho. Sí, muy bien. Si ponemos para que estéis ahí las 3. A las 7, sí. Ah, vale, Luisa, muy bien, me alegro mucho de verla. Luisa, encantada verte aquí, encantado. Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Mi nombre es Claudia. Claudia, perfecto, Claudia. Muy bien. Hola, Claudia. Sí, sí, sí.
Muy bien, estamos en Apocalipsis 18 y estamos viendo pues ese momento en que Dios trae su juicio contra los que han rechazado a Dios, y digamos que ese es el momento final en que pues toda historia tiene que llegar a su final, y esto es lo que estamos viendo aquí. Bueno, hemos hablado de que Dios llama a su pueblo a separarse, a salir, y de lo mismo que vimos con Sodoma. ¿Quieres dejar esto abierto? Porque hay mucho ruido. Igual que Dios sacó a Lot de Sodoma, y así de esta forma el único justo en Sodoma salió de ahí. Eso es lo que Dios hace aquí. Pero estábamos comentando, Dios no nos llama para desconectarnos del mundo. Dios quiere que estemos en este mundo, que tengamos contacto con personas, que hablemos con personas, que seamos un testimonio para el Señor, que otros vean a Cristo en nosotros. Pero aquí estamos llegando al momento final, al momento último, y Dios dice a su pueblo: apartaos, porque el juicio viene contra ese sistema de anticristo que con orgullo ha dicho: tienes que adorar esta imagen de la bestia para poder comprar, vender, comer. Y ahora Dios dice: por adorar, ahora vais a recibir lo que merecéis. Y si recordáis, la semana pasada comentamos que dice pagarle el doble, que a primera vista parece que no es justo, que reciba el doble. Y sin embargo, si pensamos en que han pecado contra Dios y han pecado contra también sus prójimos, realmente aquí viene el juicio, que es justo. Dios es justo en todo lo que hace. Así que se pronuncia ese juicio contra Babilonia, y vamos a retomarlo entonces en el versículo 9, y he puesto aquí en los apuntes las reacciones al juicio. Entonces, tenemos la primera reacción de la tierra cuando viene este juicio contra ese sistema mundial que ha intentado ignorar a Dios, poner a Dios a un lado y elevarse a sí mismo en el lugar de Dios. Pues, ¿cuál es la reacción cuando viene este juicio? Pues hay varios elementos que se repiten una y otra vez en este pasaje. Nos comentan varias veces ese pensamiento de parándose lejos por el temor de su tormento. O sea, viene el juicio y la gente se queda lejos, observando. Incluso creo que lo comenté la semana pasada. Me recuerda esto siempre los eventos del 11 de septiembre del 2001. Aquel día que bueno, estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y las imágenes eran estas imágenes terribles, pero todo el mundo desde lejos, parados, viendo, diciendo: no puede ser verdad eso. Incluso los que estábamos muy lejos, en la tele, mirando en la tele, sentados, mirando, como que parecía irreal, no parecía que la verdad, sinceramente, parecía una película mala de estas. Esta es la imagen que tenemos aquí. El juicio de Dios viene y todo el mundo está contemplando, pero con la boca abierta. Se habla del humo de su incendio en el versículo 9 y otra vez en el 18. Luego después, ese clamor contra la ciudad en el versículo 10, 16 y 19 dice: ¡ay, ay, la gran ciudad! Ese pensamiento de esa es la esperanza de la humanidad, y ahora de repente la ven destruida y solo cabe llorar por esa ciudad. Luego ese pensamiento, porque en una hora vino, eso está en el versículo 10, 17, 19. Estoy comentando frases que se repiten varias veces en este pasaje. ¿Qué significa esto de que porque en una hora vino su destrucción? Obviamente es una destrucción rápida.
O sea, no es un proceso largo en que, bueno, no hay tanto negocio como antes. No, no. Es que en un momento viene la destrucción. Obviamente, estamos hablando aquí de como catástrofe contra esta ciudad. Y finalmente, la frase que más se repite aquí se ve en el versículo 9, 11, 15, 18, 19, ese llorar, hacer lamentación, dar voces, ese pensamiento de que va con ese ay de la gran ciudad, ese pensamiento que la gente está llorando aquí. Ahora, ¿quiénes son los que están llorando? El pueblo de Dios que ha salido de en medio de ella. ¿Creéis que están llorando de esta manera? Caer en la tierra, los reyes. Son todos los que han vivido de este sistema, los que han participado, los que han puesto toda su esperanza en Anticristo. Ellos son los que están llorando y están destrozados aquí. Específicamente, tenemos varios grupos que se menciona aquí. Y efectivamente, Rafael, tienes razón. En los versículos 9 y 10 encontramos que primeramente son los reyes de la tierra. Primeramente tenemos los líderes políticos en la tierra que ya habían dado la espalda a Dios y habían abrazado a Anticristo como su única esperanza, la gran esperanza de la humanidad. Por fin ha llegado. Dios no nos ha hecho nada en toda nuestra historia. ¿Cuánta gente que piensa así? Piensan que Dios solo ha traído guerras y problemas, cuando realmente Dios no trajo guerras y problemas. Las guerras y los problemas se han hecho a veces en nombre de Dios, pero a conveniencia de el ser humano. No es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Y mucha gente ha rechazado a Dios y realmente solo hace falta que se presente un anticristo para que lo abracen de todo corazón diciendo, esta por fin es nuestra esperanza. En segundo lugar, vemos los mercaderes de la tierra. Ellos son los que realmente han hecho su negocio, se han enriquecido por medio de este sistema. Si hay que adorar la bestia, pues se adora. Y mira todo, se va a hacer rico. Escuchamos una historia interesante en estos días. Nosotros pasamos por Olite, que es un pueblo de España que tiene una muralla, no es medieval, del siglo XV. Tiene un castillo muy bonito y nos estaban contando una historia, que el rey de Navarra resulta que era también rey de Francia. Hay una conexión ahí. Yo en cuanto a la historia voy con lo justo, lo justo. Si Natán está conectado, Natán sabe mucho más de la historia, pero el rey de Francia era también el rey de Navarra. Y entonces en este momento había un grupo en Francia, los hugonotes, que no eran católicos. Es difícil saber exactamente lo que creen porque es un grupo un poco diverso, pero lo que sí que podemos decir es que no eran católicos. Entonces el rey en este momento era hugonote. Entonces él fue rey de Navarra y claro, los de Navarra eran católicos. Entonces vinieron y le dijeron, mira, nos está costando un poco porque no eres católico y nosotros sí. Entonces el rey hizo este comentario, dice, bueno, la corona de Navarra vale una misa. O sea, él se convirtió al catolicismo por convicción, por convencimiento, no, para afianzar su corona en Navarra. Ese es el pensamiento que tenemos aquí. Personas que aprovechan de una religión, un sistema religioso, simplemente para poder beneficiarse. Entonces, eso es lo que vemos con estos mercaderes de la tierra. Y finalmente nos habla aquí en el 17, los pilotos de la tierra.
¿Quiénes son estos pilotos? Bueno, nosotros pensamos en pilotos, primeramente pensamos en aviones. Podrían ser. ¿Cómo? Drones. Pues los que llevan todos los drones, pues podría ser. La palabra piloto aquí hace referencia a los capitanes de los barcos, ¿vale? Entonces, si nosotros estudiamos un poco el del idioma original de la Biblia, pilotos obviamente nos lleva a entender esto, pero ¿quiénes son estos? Pues si tenemos a los mercaderes, estos son los que tienen las tiendas. ¿Y quiénes son estos? Estos son los camioneros, los conductores de los trenes, los capitanes de los barcos, los pilotos de los aviones, ¿por qué no decirlo también? Son todos los que han movido mercancía por todo este imperio mundial que es el imperio de Anticristo. Entonces vemos que para ellos, tanto los reyes de la tierra como los mercaderes, como los pilotos, toda su vida ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo el juicio contra ese reino de Anticristo. Bueno, esto nos lleva a los versículos 21 al 24. No hemos leído los versículos anteriores porque se repite mucho, entonces quería hacerlo así, pero voy a leer los versículos 21 al 24. Dice así el 21, lo voy a hacer un poco más grande para los que estáis mirando la pantalla. Dice, y un ángel poderoso, recordamos que todo esto empezó con un ángel poderoso, un ángel que anunció y llamó al pueblo de Dios a apartarse porque viene el juicio de Dios contra esa Babilonia. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar. Ahora, ¿qué es una piedra de molino? ¿Lo conocemos? Sí, que se pone el grano y luego después tienes dos piedras y va girando la piedra de arriba y va moliendo. Esa piedra pesa una burrada, pesa muchísimo. Incluso una piedra pequeña pesa mucho. ¿Recordáis en la Biblia hay una historia de un rey, no era exactamente un rey, pero él estaba atacando un pueblo y todo el mundo corrió a la torre, que hasta aquí en España también tenían ese sistema. Cada pueblo tenía su torre fortificada. Todo el pueblo entró en la torre y este rey vino y su plan era incendiar la torre, poner madera y encender la torre y las personas que estaban dentro iba a acabar con ellas. Y mientras se acercaba el rey, había una mujer que logró coger la piedra pequeña de ese molino y justo miró que estaba el rey abajo dando instrucciones y hizo caer la piedra sobre el rey. Fin de la historia para este rey. Pero aquí tenemos la misma imagen, pero no una persona que logra coger una pequeña, sino que la piedra grande, ese ángel poderoso, coge esta piedra grande y la tira al mar. Obviamente no estamos hablando literalmente de una piedra de molinos, o sea, no estamos hablando de que una piedra sencillamente de 1,5 metros, 2 metros, algo así. La imagen es más bien una cosa que causa lo que nosotros llamaríamos una ola, tsunami, ¿vale? Tsunami no tiene que ser que cae algo en el agua que causa esa ola, podría ser por maremoto, pero nosotros hoy en día hemos visto el poder del agua, ¿verdad? ¿Recordáis esa Navidad, ese tsunami en Indonesia. Indonesia? Gracias. En Indonesia. Y parecía mentira lo que puede hacer el agua. La destrucción que trajo era terrible. Esa es la imagen que tenemos aquí. Bien, dice que tiró una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo,
con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora, recordamos que no estamos hablando de Babilonia física, que está en medio del desierto de Irak. Estamos hablando, incluso los datos nos llevan a pensar más bien en Roma, algún sitio así. Pensamos en Roma porque habla de 7 montañas o 7 colinas, pero estamos no muy lejos de Europa. Estamos muy cerca de donde estamos sentados ahora, pero de alguna forma viene este tsunami con toda su destrucción y Dios dice, así voy a destruir Babilonia, la gran ciudad. Ahora, versículo 22 es sorprendente porque justo hablando en este contexto de tsunami, de destrucción, de repente dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros. Estamos hablando de repente de música, pero aquí habla de la destrucción. Dice, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no se alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Aquí tenemos una lista larga de todo lo que ya no habrá, todo lo que ha habido en toda la historia humana, en todas las culturas, ya no estará en esta ciudad porque Dios la está juzgando. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bien, pues vamos a analizar un poco ese final del capítulo. El capítulo nos habla de este ángel poderoso, pero curiosamente no hay una destrucción en que sale fuego del cielo, sino que más bien tenemos lo que aparentemente es un desastre natural. He dicho tsunami, es el nombre que le ponemos hoy en día, pero obviamente esta es la mano de Dios contra Babilonia. Y por lo tanto, he puesto aquí, para resumir, habrá un cese de toda alegría en la ciudad, toda la música que alegra y entretiene y cesa ese entretenimiento, el cese de toda industria en la ciudad, y finalmente el cese incluso de toda celebración en la ciudad, o sea, esas bodas, la voz del esposo y la voz del esposo, hablando de convites, de banquetes, de bodas y gozo, ya no habrá por la destrucción que trae Dios sobre esta ciudad. Y una vez más, ¿cuál es el gran pecado de esta ciudad? La razón que Dios está juzgando esta ciudad, ¿es porque se han hecho ricos? ¿Es un pecado ser rico? No, no necesariamente. Lo que tenemos es la sangre de los santos. Y aquí notamos como este pueblo decía, no puedes vender ni comprar, por lo tanto, comer y sobrevivir si no adoras la bestia. Y no solo esto, sino que han perseguido a los que no querían hacer ese culto a lo que es la imagen. Y entonces Dios dice, yo recuerdo toda la sangre de los que son míos. Y esto me lleva, por supuesto, ¿a dónde? ¿Dónde vamos a ir? El quinto sello, que siempre volvemos al quinto sello, porque el quinto sello es sumamente importante. ¿Recordáis qué decían las almas de las personas debajo del altar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Estaban pensando en sí mismos? No tanto. Estaban pensando en Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Vas a dejar que esta gente, pero aquí Dios dice, cada gota de sangre de los míos que se ha derramado, yo lo recuerdo. Y cada uno
tendrá que dar contestación en cuanto a lo que ha hecho. Entonces Dios aquí trae su juicio contra los que han derramado sangre del pueblo de Dios. Por lo tanto, en el capítulo 18 ya cerramos una sección en el libro, una sección muy importante del libro, una sección del libro en que hemos visto primeramente el juicio de Dios bajo 7 sellos en un rollo. Recordáis que había un rollo con 7 sellos y se iba abriendo más y más ese rollo. Luego, bajo la imagen de 7 trompetas, ángeles tocando trompetas y el juicio cae contra la tierra. Y finalmente, esta imagen del juicio contra la tierra en las imágenes de las copas que se derraman sobre la tierra y las terribles plagas que sufre la tierra en estos momentos. Y el resultado es que el sistema de anticristo, tanto el sistema religioso como el sistema económico-financiero, están destruidos, completamente destruidos. Y esto nos lleva a lo que es el desenlace del libro. Tenemos en los capítulos 19 y 20 pues la imagen de la venida de Cristo. Ahora, ¿recordáis cuando empezamos con los sellos? Los primeros 4 sellos nos hablaban de caballos y jinetes. Había 4 caballos y cada caballo venía con un color. ¿Recordáis los colores? Un color era bermejo, y te acuerdas de bermejo porque ese color... Era lo más difícil de todos. Sí, sí, y por eso te acuerdas. Menos mal, iba a preguntar si era tu color favorito o algo. Pero no, porque no sé cuál es. Sí, es un color marrón, tipo amarillo. Amarillo. Sí, lo que dicen los comentarios es el color de un cadáver. Sí, entonces no es un color favorito para nada. Sí, bermejo creo que es rojo, es rojo, eso, rojizo, rojo tirando para marrón, y se habla, normalmente lo conecta con sangre. La sangre. El color que era más pálido así era, bueno, creo que lo llama amarillo en el texto, ¿verdad, Rafael? Sí. Amarillo. Teníamos un caballo Blanco. rojo, un caballo amarillo. ¿Qué colores más teníamos? Blanco. Había un caballo blanco y había un caballo negro. Bien, y en el orden empezamos primeramente con el caballo blanco, después viene el bermejo, después el amarillo o después el negro y finalmente el amarillo. No, el blanco primero. Bueno, recordáis que ese primer caballo que entra trae paz a la tierra. Y algunos, pues leyendo, dicen, pues eso es Cristo. No, no es Cristo. En el capítulo 19 vamos a ver a Cristo por fin. Y Cristo sí que vendrá en un caballo blanco. Pero Cristo no viene solamente para ser seguido por pues, un caballo rojo y por un caballo negro. No, no. Cristo viene y es la victoria definitiva, de una vez para siempre, de una vez de todas. Y habíamos dicho, ¿quién era el jinete del caballo blanco que habíamos visto en el capítulo anterior ese? Es Anticristo. Es que es el falsificador, el que viene como si fuera Cristo. Entonces lo vemos montado en un caballo blanco. Pero ahora vamos a ver el que es Cristo de verdad. Viene Cristo montado en un caballo blanco y realmente tenemos algunas de las imágenes más preciosas para cualquier persona que ha puesto su confianza en Cristo. Porque ese es el momento que nosotros deseamos, este momento en que Cristo se manifieste en todo su poder, en toda su gloria y recibe lo que Él merece. Él recibe la adoración y el trono
que es de su padre David, para sentar y gobernar con paz este mundo que realmente le pertenece. Y digo, entonces, eso es lo que desea cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo. Ese momento en que Cristo por fin tiene lo que es suyo, tiene su reino. Entonces, creo que esto nos lleva a un pensamiento muy importante y práctico para terminar esa sección del estudio. Porque la gran pregunta es, ¿nosotros realmente estamos preparados para esa venida de Cristo? ¿Estamos preparados? Y dice, bueno, David, ¿cómo que preparados? O sea, ¿qué tengo que hacer para estar preparado para que venga Cristo en un caballo blanco? La respuesta es sencilla desde el punto de vista de la Biblia. Dice en Juan 1 que Cristo vino y vino a su propia nación. Él era judío, vino a su propia nación. ¿Y cuál fue la reacción de los suyos, su propia nación? No lo recibieron. Lo rechazaron, no lo recibieron. Incluso llegando al momento que su rechazo era tal que hay odio y desprecio y lo entregan a los romanos. Y cuando los romanos dicen, pero este no ha hecho nada, este es inocente, ellos empujan a los romanos para crucificar a Jesús. Así era el rechazo hacia Jesús. Pero Juan nos dice, porque Juan no es antisemítico, Juan es un judío. Juan dice, vino a su propia nación, pero los suyos lo han rechazado, pero a los que lo han recibido, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice, su pueblo en su momento lo rechazó, pero los que lo reciben, ¿qué significa recibirle? Significa apuntarte a una religión, significa ir a una iglesia, significa hacer buenas obras. No. Juan aclara y dice, los que creen en su nombre. Entonces, lo que hablamos hace un momento, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra en estos momentos? Lo que está pasando es que las personas han rechazado a Dios y han abrazado a Anticristo. Pero ese es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es, estamos enemistados con Dios por nuestros pecados, que han hecho una brecha entre nosotros y Dios. Pero Juan aquí habla de los que reciben, los que creen en su nombre, los que ponen su confianza, en vez de confiar en sí mismos, en sus buenas obras, en su religión, en su capacidad económica, los que dicen, mi única esperanza es Cristo. Los que creen en su nombre, dice el texto, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es la única preparación que podemos hacer para que cuando contemplemos este momento, el momento en que viene Cristo en el caballo blanco, puede llenar nuestros corazones con gozo el pensamiento, porque, como dice Pablo en Romanos, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Yo soy pecador. Condenación debería haber para mí. Y sin embargo, puesto que estoy confiado en Cristo, yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, y cuando Dios me ve a mí, me ve como su hijo. No tengo pecado porque mis pecados han sido pagados en Cristo, en la cruz. Por lo tanto, la llegada del caballo blanco es el momento que desea todo hijo de Dios, porque es el momento de gozo, ver a nuestro Salvador en victoria. Pero para los que no conocen a Cristo, los que no han puesto su confianza en Él, yo creo que no hay capítulo más terrible en toda la Biblia que este pensamiento de cómo será este momento. Termino con este pensamiento. Una persona que estaba haciendo estudio bíblico con esta persona
Y era una persona con una opinión siempre muy fuerte. Siempre decía lo que pensaba y lo que pensaba, ¡boom!, ahí estaba. Me dijo un día, dice, ¿sabes que Jesús se equivocó? Buah, a ver, ¿qué quiere decir este ahora? Dice, no, es que al venir como un bebé en Belén y vivir como un hijo de carpintero y esa debilidad, eso es un error. Cristo tendría que haber venido con un láser para fulminar a todo el mundo que no creía en él. Y bueno, y dije, tú estás confundiendo la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. Porque la imagen que tenemos aquí en el 19 es no muy alejada de este pensamiento. Cristo vuelve con poder y no hay quien pueda hacerle frente. Pero qué bonito que Cristo vino la primera vez en humildad para, con todo ese poder, vivir en este mundo y entregar su vida por nosotros para que nosotros podamos confiar en Él y ser llamados sus hijos. Pero cuidado, viene esa segunda venida. Y una imagen más es la imagen que tenemos aquí en Apocalipsis, donde nos habla de Juan, mira y, bueno, escucha un león, pero cuando mira es un cordero. Y esa es curioso, ¿no? Pero esa realmente es la imagen de nuestro Salvador. Él vino como un cordero dispuesto a dar su vida, pero realmente es el león de Judá. Y en el capítulo 19 vamos a contemplar a este león que viene para terminar con Anticristo, con el diablo, con incluso todos los que han jurado su lealtad absoluta al sistema que es antidios. Oremos y luego después, si alguien tiene alguna pregunta, podemos volver a comentar. Padre Santo, damos gracias por lo que hemos leído hoy. Damos gracias por lo que viene en el futuro, ese momento en que Cristo volverá y demostrará de una vez para siempre su gran poder, su gloria, y no habrá ni dragón, ni bestia, ni falso profeta que pueda resistir ante su poder. Gracias, Padre, por la oportunidad que das para que en estos momentos pecadores puedan reconocer su pecado y mirar a Cristo en fe y experimentar esa salvación de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Gracias por esa salvación que hay en Cristo. Y ahora pedimos, Padre, que nos ayudes a andar como es digno de ti en este mundo. Y aunque no somos parte de este mundo, estamos en este mundo porque nos has puesto aquí como una luz, un testimonio para ti. Queremos que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.